Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Y bueno, como siempre, llevando estas enseñanzas que estamos teniendo de la Legión de María, pues hoy nos acompaña como siempre nuestro querido diácono para seguir hablando de los deberes básicos del legionario. Bienvenido, diácono, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Maritza. Aquí retornando de unas vacaciones bien merecidas que nos dimos. Ay, qué bueno. Estuvimos en Colombia. Así es. Sí, y nos fue muy bien, gracias a Dios. El objetivo que era descansar se cumplió. Eso es lo importante, Es lo que importante. vino sanito y salvo. Sí, señora, así es. ¿Verdad? Para que continuemos aquí, para que estemos aprendiendo de la Legión de María. Sí, y no dejamos de trabajar allá. Incluso allá tuve la oportunidad de darle una charla sobre los dogmas marianos en la parroquia donde nos casamos mi esposa y yo hacía 38 años. Oh, qué En bonito. esa misma parroquia San Germán de París. Oh, wow. Se llama la parroquia San Germán de París, de París, del barrio La Victoria en Barranquilla. Oh, wow. Allí hablamos sobre los dogmas marianos para una audiencia de más o menos 150 personas. Para todos ellos, saludos. Y tuvimos también en La Paz, departamento del Cesar, en la parroquia San Francisco de Asís, donde yo hice mi primera comunión. Usted fue a recordar todos sus Sí, sacramentos. exactamente. Allí hice mi primera comunión y allí también tuvimos un taller importante con la Legión de María. Ah, Se sí. reunieron, sí, en esa parroquia hay 4 presidios y estaban los legionarios allí reunidos y me llamó la atención, había un presidium de jóvenes. Y dimos un taller y sobre todo a ellos despejaron muchas dudas que tenían. Ah, sí. Sí, claro que y es bueno porque nos mantiene a nosotros, a pesar que estamos de vacaciones, nos mantiene siempre en nuestra actividad evangelizadora y al servicio del Señor. Ay, qué bonito. Claro que sí. Sí, sí, qué bueno. Sí. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con la parte 3 para conocer cuáles son los deberes básicos del legionario, ¿verdad? Deberes básicos de los legionarios. Y continuamos entonces con la parte 3. Y nos dice el manual que el legionario debe estar siempre, en cierto modo, al servicio o de servicio. El legionario tiene que estar de servicio y al servicio de los demás. Todos los días, en todo momento. En cuanto se lo permita, lógicamente, la prudencia. El legionario debe intentar animar con el espíritu de la legión a todos los quehaceres comunes de su vida. Nosotros hemos dicho en algunas ocasiones aquí que en la Legión de María hay dos condiciones sine qua non que nos estructuran como legionarios. El primero de ellos es la obediencia a la jerarquía de la Legión de María y lógicamente a la jerarquía eclesiástica. Y en segundo lugar, la disciplina. El legionario aprende a ser disciplinado, pues esa misma disciplina se aplica a todos los estados de la vida. En el trabajo, en la casa, así estemos nosotros de diversión, siempre hay que ser disciplinado. Y disciplinado no es sino someterse uno a una estructura, someterse a hacer las cosas bien, a someterse a unos protocolos que hay que llevar siempre. Al manual. Al manual, y el legionario como tal debe someterse al manual. Muy exactamente lo que usted nos acaba de decir, tiene mucha razón. Nos dice el manual también que el legionario debe estar bien atento para promover en toda ocasión los fines generales de la misma. Y para ello hay que destruir el imperio del mal hasta en sus cimientos. Destruir el imperio del mal hasta en sus cimientos. Y sobre todo las ruinas, implantar el estandarte de Cristo Rey. Nosotros al destruir el mal, al vencer el mal, tenemos que dejar sembrada allí
la semilla de la cristiandad, de que Cristo sea el que reine. Donde antes había desorden, ahora hay orden. Donde antes había oscuridad, ahora hay claridad, porque está la luz de Cristo. Donde antes reinaba el mal, ahora reina Cristo. Cristo Rey. Y esa es la misión que nosotros debemos cumplir como legionarios. El cristiano del semicírculo, repudiado por su santidad del Papa Pío XI, el semicírculo define al cristiano que practica una religión individualista, dirigida exclusivamente al provecho de la propia alma, sin preocuparse en lo más mínimo del prójimo. Y esto se ha hecho tan común que se ha cristalizado en costumbre. Mire, nosotros no podemos ser cristianos de semicírculo. Nosotros tenemos que procurar en lo posible y en la medida de nuestras propias capacidades inmiscuir en este proceso de salvación, en este camino hacia la salvación, en este trasegar hacia la santidad a las demás personas. No podemos ser egoístas. Yo no puedo tratar de salvarme yo mismo. Yo les pongo un ejemplo. Las parejas que yo preparo para el matrimonio, yo les digo, la meta de usted como esposo debe ser que su esposa llegue a la santidad. Y la meta de ella debe ser que usted llegue a la santidad. Maritza, usted, por ejemplo, con su esposo, usted tiene que tratar en lo posible, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que muchas veces no estén de acuerdo, a pesar de que hayan diferencias, porque las hay. Tratar de que su esposo sea santo. Incluso a pesar de que muchas veces la otra persona no le interese mucho ser santo. Pero hay que luchar por eso. Y de la misma manera, el esposo tiene que luchar para que usted llegue, su esposo tiene que luchar para que usted llegue a la santidad. Y eso no solamente aplica para la pareja en el matrimonio, aplica para los hijos, aplica para todo el mundo, para nuestros propios congéneres. No podemos ser egoístas en decir, no, yo me voy a salvar yo solo. Los demás que vean a ver cómo lo hacen. ¿Verdad? No, así no trabaja la Legión de María. La Legión de María dice, vamos a salvarnos juntos. Tú y yo, nosotros todos, ustedes y yo, vamos a salvarnos juntos. Yo no puedo luchar por mí mismo, tengo que luchar por los demás, porque en la medida, fíjese usted que la fórmula es simple. En la medida en que el otro se salve, existe una alta probabilidad de que yo también lo haga. Es directamente proporcional. Si yo ayudo a salvar personas, seguramente yo me voy a salvar. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la misma palabra del Señor, que dice, si alguien contribuye a salvar un alma, sus pecados son perdonados. Si yo ayudo a que una persona se salve, muy seguramente el Señor lo va a tener en cuenta y dice, mira, fulanito de tal se salvó porque Maritza contribuyó para su salvación. Entonces, Maritza, te venga para acá también, para disfrutar el reino de Dios. Mire que esa sería una buena tarea en la vida que deberíamos de tener todos. Sí, señora, una buena tarea en la vida. Y en la Legión de María se trabaja de esa manera. Ahora, hay veces que hay personas que dicen, no, que yo fui a la Legión de María y no me gustó porque ahí hay un régimen y las personas quieren hacer, o el presidente o la presidenta, que las cosas tienen que hacer como ella dice. No es como ella dice, sino que hay unas normas, hay un protocolo, hay un sistema que hay que cumplir. Y las cosas, por ejemplo, en la Legión de María se hacen de esta manera. Quien no le guste, pues definitivamente con mucho dolor no sirve para la Legión de María. Tiene que buscar otro grupo apostólico y tiene que buscar su salvación por otro lugar, por otro camino. Pero no en la Legión de María. Bueno, muy bien. El legionario ha de ser la personificación atrayente de este cristianismo verdadero. Si no brilla la luz verdadera ante los hombres por medio de ejemplos prácticos de vivir el cristiano auténtico,
no solo hay peligro, sino certeza de que esa luz no se reflejará en las costumbres del común de los católicos. Nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué estamos nosotros llamados a ser luz del mundo? Estamos llamados a ser luz del mundo porque nosotros reflejamos, deberíamos reflejar a Cristo, a los demás. Y entonces, igual, en la medida en que nosotros reflejemos a Cristo, entonces estamos cumpliendo con ese mandato del Señor que nos envía a ser luz del mundo, porque estamos trayendo la luz a las tinieblas para acabar y extinguir la oscuridad del pecado. Sal de la tierra, pues por supuesto, porque la sal, ¿para qué se utiliza la sal? Para darle sabor a las comidas y para preservar los alimentos. Pues nosotros también tenemos que darle sabor a la vida cristiana. Y ese sabor a la vida cristiana tenemos no solamente que darlo, sino que reflejarlo con nuestra forma de actuar. ¿Y un ejemplo en concreto cómo podría? Un ejemplo en concreto, yo no considero y no coincido a un cristiano que tenga una vida, disculpen la expresión, amargada. Un cristiano amargado no debe, entonces no es cristiano, el cristiano tiene que ser feliz. La felicidad. Y esa felicidad se expresa como tratando bien a las personas, sonriéndole a las personas, dándole un abrazo. A mí me gusta abrazar a las personas. Hombres, mujeres, niños, viejos, ancianos, o sea, de todo. Yo abrazo. Primero porque es una tradición muy nuestra de mi cultura, en primer lugar. Y segundo porque uno con el abrazo extiende cariño. Y no es el abrazo del hombre, es el abrazo del cristiano. El abrazo del cristiano. Entonces, un ejemplo práctico debe ser eso, en que nosotros debemos reflejar la felicidad. Mira cómo es esta persona feliz. Y eso invita a recordar lo que nos dice el salmista. Vengan y vean lo bueno que es el Señor. Lo que el Señor ha hecho conmigo, lo que ha hecho en mi vida, cómo ha transformado mi vida. Pues así ha de transformar también la vida de los demás. El servicio significa disciplina, habíamos hablado. Estar siempre de servicio equivale a mantener la disciplina sin bajar la guardia en ningún momento. Miren, los que trabajan activamente son observados por los demás con rigurosidad. Y lo que en otros apenas llamaría la atención, en un legionario de María será tenido como una bajeza y malogrará gran parte de su trabajo apostólico. Es muy natural exigir a quien predica que vaya adelante con el ejemplo. A mí me gusta mucho la carta a Santiago, de Santiago. La carta de Santiago es pequeñita, son unas cuantas páginas, pero nos habla con una claridad. Y Santiago habla precisamente de esto, del servicio. Y compara a la fe con el servicio. ¿Cómo está tu fe? Muéstrame tu fe con tus obras, que yo a través de mis obras te demuestro mi fe. Eso dice Santiago. Y es más o menos lo que la Legión de María nos pide a nosotros también a través del servicio. Un legionario que no viva para servir, no sirve para vivir legionariamente. El legionario es un servidor de los demás. ¿Y por qué el legionario es servidor de los demás? Porque el legionario es un soldado de María. Y la Santísima Virgen María es el ejemplo del servicio a los demás. Por su condición, por la forma como ella se postra ante el Señor, porque a pesar de estar embarazada, va a servirle a su prima Isabel. Porque a pesar de ser una mujer que tenía un plan de vida preestablecido, lo deja todo por servirle al Señor en lo que el Señor quiere de ella.
Entonces nosotros como legionarios de María, que somos imitadores de la Santísima Virgen María, tenemos que servirle a los demás. El servicio a los demás. Y el servicio se puede hacer de muchas maneras. De muchas maneras. San Francisco de Sales dice: no es ser hipócrita hablar uno mejor que obra. Si así fuera, Dios mío, ¿dónde estaríamos? Tendríamos que estar callados. Hablamos muy bonito y hablamos de obra, sí, y hablamos del Evangelio y hablamos de Cristo y hablamos de la religión y hablamos que somos muy buenos y que somos consagrados. Ajá, ¿y dónde están tus obras? Si así fuera, si nosotros, así como hablamos, actuamos, dice San Francisco de Sales, deberíamos estar callados porque nuestras obras no es que hablen mucho por nosotros. El legionario debe unir la oración al trabajo. Mire, el legionario tiene que ser una persona orante y no solamente rezar el Santo Rosario, que es la obligación del legionario, rezar el Santo Rosario todos los días, sino que estar completamente, constantemente en oración. Ahora, no significa esto que todo el día va a estar de rodillas, ¿verdad? Sino oraciones normales. Cuando uno se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Darle gracias a Dios. Hace una oración pequeñita. Y la oración puede ser de 30 segundos o puede ser de 30 minutos. No importa. Porque eso depende de cada uno, del tiempo, de la costumbre que tenga. Hay personas que rezan mucho más que otras. Pero en general, el legionario tiene que ser una persona orante. Tiene que unir el trabajo a la oración. Porque un trabajo que se hace sin oración es un trabajo vacío. Es cierto que los auxiliares no trabajan activamente, pero también es verdad que mejor sirve a la reina de la legión un auxiliar que ora, aunque no trabaje, que un activo que trabaja pero que no ora. Mire qué interesante. La Legión de María tiene dos clases de socios, que son los socios activos y son los socios auxiliares. Los socios activos son aquellos, como su palabra lo dice, que activamente están presentes, que van todas las semanas a la reunión de su presidium, que hacen un trabajo apostólico activo y en unión con María, que están siempre presentes. El legionario auxiliar no va a la junta, pero el legionario auxiliar tiene la obligación de orar. Las oraciones de las téseras todas, incluidas el Santo Rosario, todos los días. Pues la Legión de María o el manual nos dice a nosotros algo muy interesante, que más le sirve a la Legión un legionario auxiliar que ora que aquel que trabaja pero que no ora. Qué interesante. Por lo tanto, es fácil concluir que la oración tiene que ir ligada al trabajo. Un trabajo que no está basado en la oración es un trabajo inerte, que no va a dar frutos. Dicho de otra manera, estamos perdiendo el tiempo si no estamos orando. Vida interior de los legionarios. Esto es bastante interesante. San Pablo, en su carta a los Gálatas, dice: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La vida interior significa que nuestros pensamientos, deseos y sentimientos convergen en nuestro Señor. Esa es la vida interior del legionario. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos tienen que converger, que llegar siempre a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y hay unas características importantes de la vida interior del legionario. Primero, el modelo para conseguir este estado de vida es María. María es nuestro modelo de vida. No solamente de vida legionaria, sino de vida cristiana.
Acordémonos que María fue la primera discípula del Señor. María fue la primera en escuchar la voz del Señor y ponerla en práctica. La Santísima Virgen María es el modelo, es la figura que tenemos nosotros para imitar, figura de vida cristiana. Si yo quiero ser un buen cristiano, pues tengo que imitar a María en las virtudes que el Señor le concedió. Virtudes como la sencillez, el servicio, la humildad, el amor a Dios, el amor al prójimo, pero sobre todo la fe. La fe que ha sido superior incluso a la fe de los profetas, a la fe de los patriarcas, a la fe de los mismos apóstoles. Es una fe grande, pues nosotros tenemos que imitar esa grandeza de la fe de la Santísima Virgen María. El modelo que tenemos nosotros de vida cristiana es María. ¿Queremos ser el cristiano perfecto? Imitemos a María. ¿Queremos llegar a la salvación? Imitemos a María. ¿Queremos ser un legionario bueno, activo, que ore y que trabaje? Imitemos a María. ¿Queremos ser un buen padre de familia, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre? Imitemos a María. Queremos ser un buen trabajador, ejemplo de un buen trabajador, responsable con mi trabajo, hecho un trabajo dedicado, un trabajo con dedicación, con esfuerzo, que no importa el cansancio, pero tratar de hacer en lo posible un trabajo bien hecho. Imitemos a María. Allí está. No es secreto. No es ningún secreto. Ella, que avanzó constantemente en el camino de la santidad en busca de un progreso espiritual, es fundamental progreso de caridad y de amor. Y la caridad fue creciendo en María durante toda su vida. La Santísima Virgen María, como lo dijimos hace unos minutos, ella tenía un plan de vida. Y de repente viene el Señor y se lo cambia todo. Pero eso no terminó allí. Ella siguió en ese proceso siendo fiel al Señor y todos los días tratando de ser mejor hija de Dios, a pesar de ser la hija predilecta del Señor. La hija predilecta, la esposa del Espíritu Santo y la madre del Salvador del mundo. A pesar de todo eso, María siguió siendo todos los días con esfuerzo tratar de ser la cristiana perfecta. Eso tenemos nosotros que imitarlo. Todo cristiano en cualquier estado o momento de su vida está llamado al cumplimiento de una vida cristiana y la perfección en el amor. Esa es otra característica que nosotros los cristianos de pronto hemos olvidado o hemos depuesto o hemos apartado de nuestra vida, y es el amor. Porque pensamos en una forma equivocada que el amor únicamente debe ser para nuestro núcleo familiar, para la esposa, el esposo y los hijos. Ese es el amor. Pues el amor no solamente debe limitarse a nuestro grupo familiar. El amor tiene que extenderse fuera de mi casa y de mi círculo. El amor tiene que ir más allá. El amor tiene que ir al vecino. El amor tiene que ir a aquel que nosotros no conocemos. ¿Y cómo nosotros podemos manifestar el amor a los demás? A través del servicio. A través de un servicio. Si nosotros no servimos al hermano, no servimos a Cristo. Y si no servimos al hermano y no servimos a Cristo, entonces no amamos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un amor egoísta, un amor únicamente limitado a mí mismo y a mi núcleo familiar. De ahí no va a pasar. Y a esa parte iba, porque si revisamos en la actualidad el concepto o los conceptos de amor que tenemos en la sociedad, o sea, deja mucho que desear, porque es un amor egoísta el que circula en donde quiera que vaya.
o sea, lo que la sociedad nos impone en una película, en una telenovela, en una serie. O sea, ¿qué clase de amor es qué concepto de amor tenemos? Y le voy a decir cuál es el amor más puro. Lo dice Jesús en su palabra. El amor más puro es aquel que es capaz de entregar la vida por sus amigos. Y fue lo que hizo nuestro Señor. Miren, nuestro Señor Jesucristo no hizo ningún mal. No le hizo mal a nadie. A nadie le hizo mal. Todo lo que hizo el Señor fue el bien. Por donde iba haciendo el bien. Hablando con la verdad. Abriéndole los ojos a los ciegos espiritualmente. Además de curar a los ciegos. Abriéndole los oídos a los sordos espirituales. Además de curar a los sordos físicamente. Resucitando a los muertos. Expulsando demonios. Curando a los enfermos. Haciéndole el bien a las personas. Y sin embargo a él lo condenan. Y lo condenan a muerte. Y a una muerte cruel. Y el Señor, como dice el salmista, fue como oveja al desfiladero. Manso, sin protestar. Digamos que voluntariamente ofreció su vida. ¿Por amor a quién? A nosotros. Amor a nosotros. Ese es el amor más grande. Dar la vida por los demás. El Señor Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos salvarnos. Para que nosotros tuviéramos la oportunidad de salvarnos y de llegar a ser santos. Eso es el objetivo de la cruz. Creo que lo dije aquí una vez. Y la cruz para Cristo no fue el final. Fue el medio para él subir a la presencia del Padre. Pues para nosotros la cruz tampoco debe ser el final. La cruz es el medio para alcanzar la santidad. Deberíamos nosotros cargar con la cruz o las cruces que tengamos que cargar. Pero independientemente de que sea pesada o liviana, tenemos que cargarla con amor. Amor. Así es. Y también deberíamos de reflexionar en ese punto porque, bueno, nosotros desde pequeños escuchamos el amor de Dios, que es el amor más grande, el más puro, pero a veces solo lo hacemos como de oídas. ¿No? De oídas. No, como que hasta se vuelve como trillado el asunto. Pero cuando a veces hacemos el ejercicio, porque no logramos como dimensionar, pero cuando hacemos el ejercicio de que si fuera nuestro hijo, que lo entregáramos así, a que lo trataran mal, que lo latigaran, que lo coronaran con esa corona de espinas, con los insultos y llevarlo a una cruz. O sea, el simple hecho de imaginarnos que a nuestro propio hijo le van a crucificar, o sea, que va a entrar un clavo en su mano, de verdad que es desgarrador. Y, sí. Y como le digo, muchas veces no nos detenemos en realidad a sentir ese amor, a cerrar los ojos, imaginarnos a Jesús de verdad ensangrentado. Y es que la muerte de Jesús fue una muerte cruel. Y nosotros lo vemos como una situación o un evento romántico. De hecho, cuando uno va incluso hasta a la iglesia, de que solo tenga unas cuantas como simulaciones de sangre, pero de verdad si hacemos, como le digo, esa visión hacia adentro de todo ese amor, porque, o sea, no sé cómo habrá terminado, pero dicen que Jesús quedó desfigurado completamente. Sí, desfigurado. ¿Verdad? Entonces, ayer estaba escuchando no sé cuántos latigazos que a una santa le reveló Jesús
no sé si 1584 latigazos o una cosa así. Pero yo dije en mi cabeza, o sea, no nos podemos imaginar, o sea, eso, o sea, la magnitud. Exactamente. Y el amor a través del dolor, porque siempre lo hemos hablado aquí, o sea, el amor se expresa también a través del dolor, Sí. del sacrificio, como decimos, o sea, ¿qué sacrificio hacemos nosotros? Bueno, hacemos el sacrificio de ir a trabajar por nuestros hijos, o sea, no es algo que voy de placer, y no, es un esfuerzo que usted hace y lo hace por amor. Y el hijo dice, bueno, mi papá se sacrifica por mí, porque si fuera algo fácil, algo divertido, no lo valorara. Y no sería sacrificio. Y no sería sacrificio. Exactamente. Pero fíjese usted lo que dice San Alfonso María de Ligorio. Ajá. San Alfonso María de Ligorio dice, la santidad es un objeto práctico. Todo en la santidad consiste en amar a Dios. Y todo el amor a Dios consiste en hacer su voluntad. Volvemos entonces al comienzo, a la figura de la Santísima Virgen María. Yo quiero ser santo, yo tengo que amar a Dios. Por encima de todas las cosas, amar a Dios. Pero para amar a Dios y demostrarle su amor, tengo que hacer su voluntad. Someterme a la voluntad del Señor. ¿Y quién fue la primera mujer que hizo eso? La Santísima Virgen María. ¿Quién nos da el ejemplo de amor a Dios? La Santísima Virgen María. Para poder descubrir la verdadera voluntad del Señor en nuestras vidas, hay que tener presente lo siguiente. Amar a Dios, dice San Alfonso María de Ligorio, para ser santo hay que amar a Dios. Y para amar a Dios hay que hacer su voluntad. Es simple. Ahora, hay que saber escuchar y recibir la palabra de Dios y de la iglesia. Porque muchas veces nosotros tomamos la Biblia, que es palabra de Dios, pero no le damos la interpretación que el magisterium le da. Es lo que la iglesia nos enseña. ¿Verdad? Bueno. Y si no, ahí tenemos los protestantes. Los protestantes, exactamente. Que pues toman la palabra como a su conveniencia. A su conveniencia, exactamente. Segundo, ser un ferviente y constante orante. Ser un ferviente y constante orante. Tercero, recurrir a una prudente dirección espiritual. Una prudente dirección espiritual. Cuarto, hacer un fiel balance de los dones que Dios nos ha dado, así como de las distintas situaciones sociales e históricas que como cristianos tenemos que vivir. Nosotros vivimos nuestra propia historia. Y en nuestra propia historia nosotros tenemos que ser cristianos. No es que yo soy cristiano cuando me conviene ser cristiano, o soy cristiano dependiendo de las circunstancias que esté viviendo, no. Yo soy cristiano en todas las situaciones y en todos los episodios de mi vida, en todos los estadios de mi vida, tengo que ser cristiano. No importa dónde esté y no importa las circunstancias que se presenten o que rodeen ese momento, yo tengo que ser cristiano. La formación espiritual de los legionarios a nivel de presidium contribuye notablemente al desarrollo espiritual del legionario, pero ha de señalarle que esta ayuda espiritual es colectiva. De allí depende mucho de la formación espiritual del director espiritual. El director espiritual tiene que estar siempre pendiente de sus legionarios. Siempre tiene que estar pendiente de estarlos estimulando. No solamente llegar a estar la locución, sino darles ejemplo, darles consejo, dejarles tareas. Y allí yo tengo el privilegio de ser director espiritual de la Legión de María. Y a mí me preocupa para que los legionarios crezcan. Y en lo posible yo les dejo tareas. Les digo, mire, esta semana por favor les recomiendo que se lean tal capítulo, que se lean en la Sagrada Biblia tal cita bíblica y las reflexiones.
Porque eso sirve para que ellos vayan y estén constantemente edificando su vida espiritual. La oración. Esta ha de darse tanto a nivel personal como a nivel como público. Pero nuestra naturaleza posee tanto la condición individual como la social. ¿Cómo oramos nosotros públicamente? Pues la forma más práctica de orar públicamente es asistiendo a la Santa Misa. Porque en la Santa Misa nosotros vamos a un encuentro con el Señor, público, pero individual también. Público porque como pueblo de Dios nos congregamos para orar al Señor, para alabar al Señor, para darle gracias al Señor, para estar como su pueblo unido en oración con Él y hacia Él. Personal, la meditación, que es la oración mental. Meditar, la meditación. La meditación no es irse uno a un santuario y estar ahí como una estatua, no. Uno medita normalmente antes de acostarse, cuando se levanta, en el trabajo, en el transcurso del día laboral, o estando en casa haciendo los labores normales que hace uno en su casa. Uno puede meditar. Lavando los trastos ahí, lavando los platos después de almorzar. Se puede meditar. ¿Meditar en qué? En todo. En el amor de Dios, en la gracia de Dios, en cuanto Dios a mí me ha bendecido. Meditar en cómo estoy yo en mi vida cristiana. ¿Cómo estoy yo como legionario? ¿Estoy siendo un buen legionario o me falta todavía para ser un buen legionario? O sea, hay muchos campos para meditar, pero siempre esa meditación tiene que tener una edificación espiritual. Si esa meditación me ayuda a mí a cuestionarme mi vida cristiana, pues sería muy bueno todavía. Porque entonces me obliga también a mejorar en mi vida cristiana y buscar la forma de mejorarla. La lectura espiritual. Pues la lectura espiritual tenemos las Sagradas Escrituras. Pero también tenemos la liturgia de las horas. El leer libros de los santos, la vida de los santos. Y hay mucha literatura que nosotros podemos utilizar para edificarnos y para estructurarnos. Los retiros espirituales y sobre todo la dirección espiritual. Nosotros tenemos que ir nosotros tenemos que asistir a un retiro espiritual por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Muy bien, continuamos entonces. La mortificación o autonegación significa liberarse de uno mismo para seguir a Cristo y vivir su vida en nosotros y compartir esa vida más plenamente. Es autodisciplina con el fin de amar a Dios y a los demás a través de Dios. Estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De que en la meditación incluso uno puede hasta hacer una mortificación o autonegación. La mortificación o autonegación es negarse a sí mismo. Y la mortificación es evitar aquellas cosas que nos causan algún placer o que nos gustan mucho por el servicio del Señor. Un ejemplo práctico. ¿A quién no le gustaría quedarse un domingo en casa, descansando, viendo el programa de televisión favorito? Deportes o shows o programas de estos de farándula, lo que sea. O una película. ¿A quién no le gustaría hacerlo? Pues a todos nos gustaría. Y quien diga que no le gustaría, a lo mejor está mintiendo. Correcto. Pero nosotros tenemos una obligación. Y la obligación es ir a la Santa Misa, ojalá en familia. Esa es mi obligación. Entonces yo tengo que mortificarme como, mira, ese programa, ese partido de fútbol está tremendo. Hay un clásico hoy, Real Madrid y el Barcelona. O Colombia, Estados Unidos. Colombia, Estados Unidos. Exactamente.
Ahorita viene la Copa América y seguramente van a haber partidos emocionantes. Y a quienes de alguna manera nos gusta el fútbol tenemos que mortificarnos porque tenemos obligación y compromisos con la iglesia. Entonces, mortificarse uno es ceder a sus apetencias. Una forma de mortificación es con los alimentos, que se nos presentan todos los días. ¿A quién no le gusta la comida? A todos nos encanta la comida. Pero nosotros tenemos que mortificarnos en el sentido de que, mira, ya yo comí y hoy comí normal porque tengo que volver a comer. Mortificarme. Y así podemos citar muchos ejemplos. Pero le voy a citar un ejemplo común. El de la mortificación con ver lo que no debemos ver. O hablar lo que no debemos hablar. Callarnos, saber cerrar nuestra boca y apretar nuestros labios para no hablar cuando no debemos hablar. O no hablar lo que no debemos hablar. O lo que se dice, si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Mejor no. No lo digas, exactamente. Eso es mortificar. Pero a veces a nosotros nos encanta opinar de todo y de todos. Y dar nuestra opinión. Y no solamente nos conformamos con dar nuestra opinión, sino que pretendemos que sea nuestra opinión la más acertada y la verdadera. Y que todos nos den la razón. Pues no, tenemos que mortificarnos. Y en saber aprender a aceptar a los demás. Con los defectos que tienen. Porque sí, a mí me gustaría que todo el mundo me acepte con los defectos que tengo. Pero ¿cuánto me cuesta aceptar a mí al otro? Pues eso es mortificarse también. El primer requisito es desear cumplir con lo que establece la iglesia con respecto a los días y tiempos de penitencia y cómo han de observarse estos días y tiempos. Mortificación, Semana Santa, Cuaresma, son tiempos litúrgicos de mortificación. Miren, si Cristo sufrió por nuestros pecados, es justo que seamos solidarios con Él. Si Cristo, siendo inocente, pagó por nuestras culpas, por supuesto que nosotros, como culpables, tenemos que hacer algo por nosotros. Cada manifestación clara de pecado debe inspirar al cristiano a llevar a cabo acciones de reparación. Hablamos nosotros que Cristo no hizo nada y sin embargo Él fue al patíbulo. Nosotros cada vez que tengamos conciencia que hemos pecado debemos buscar la manera de reconciliarnos con el Señor y de hacer reparación de esos pecados. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la confesión o del sacramento de la reconciliación. Allí nosotros confesamos nuestros pecados y si obtenemos la absolución de los pecados, quedamos libres de ellos. Porque es el mismo Cristo que nos perdona los pecados. No es el sacerdote. Los sacramentos, nosotros debemos tener una vida sacramentalmente activa. Nos quedan 7 minutos ya. Sí. Una vida sacramentalmente activa, tenemos que practicar los sacramentos. Hablábamos del sacramento de la confesión, de la penitencia o reconciliación, como querramos llamarlo. Pero también, en resumen, la salvación de las almas y su santificación, al igual que la transformación cristiana del mundo, llegan solo como consecuencia de la vida de Cristo en las almas, y esta vida en Cristo solo la podemos alcanzar teniendo una vida sacramentalmente activa. Tenemos que practicar los sacramentos. Nosotros sabemos que los sacramentos de la iglesia son 7, que hay unos de ellos que se reciben una sola vez, como es el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de las órdenes sagradas, una sola vez.
Pero hay otros que podemos recibirlo muchas veces. El sacramento de la confesión. ¿Cuántas veces nosotros debemos irnos a confesar? ¿Qué dice la iglesia? Vamos a ver lo que dice la iglesia. La iglesia dice que por lo menos una vez al año. Por lo menos. No significa eso que no, que como la iglesia dice que por lo menos una vez al año, yo me voy a confesar cada año. Dice la iglesia, pero la iglesia recomienda, esa es otra cosa, la iglesia recomienda que debemos de irnos a confesar por lo menos cada 3 meses. Mínimo una vez al año. Pero lo ideal es que fuéramos cada 3 meses. Pero lo más justo para nosotros como cristianos es irnos a confesar cada vez que tengamos conciencia que hemos cometido un pecado grave. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. La Legión propone un camino de vida antes que la realización de un trabajo. Un camino de vida antes que la realización de un trabajo. El legionario, que es solo legionario durante la duración de la reunión y de la distribución del trabajo, no está viviendo el espíritu de la legión. Lo decíamos al comienzo. En la Legión de María hay 2 condiciones sine qua non, que son la disciplina y la obediencia. Por lo tanto, el legionario tiene que ser legionario siempre, en todas las circunstancias de la vida, en su diario vivir. Si el legionario solamente reduce su vida legionaria a la junta y al trabajo, no está perdiendo su tiempo. El legionario tiene que ser legionario las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. La finalidad de la Legión es ayudar a sus miembros y a todos aquellos que están en contacto con ellos a vivir, desarrollando su vocación cristiana para con los demás. Nosotros tenemos que ayudar a que los cristianos vivan y desarrollen su vida cristiana, que sean buenos cristianos, que no sean cristianos de nombre, sino cristianos de acción. Que se note que nosotros tenemos a Cristo. Que se nos note que somos cristianos. Que se nos note que somos legionarios de María. Mediante el bautismo, uno se hace otro Cristo. Esa vocación tiene origen en el bautismo. Nosotros a través del bautismo nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo. Somos parte de Cristo. Somos realmente representantes de Cristo. Pues entonces cumplamos con esa obligación que tenemos. Incorporados a Cristo mediante el bautismo, cada miembro de su iglesia comparte el papel como sacerdote, profeta y rey. Y entonces analicemos esto rápidamente. Compartimos la misión sacerdotal de Cristo por medio de la adoración privada y pública. Adoración privada cuando nosotros nos encerramos en nuestra habitación a rezar. Cuando vamos y visitamos el Santísimo, cuando adoramos a Cristo sacramentado, pero igualmente cuando hacemos la adoración pública en la Santa Misa, cuando rezamos el Santo Rosario en comunidad, cuando hacemos oración en nuestros grupos apostólicos, estamos haciendo vida comunitaria. Compartimos la misión profética de Cristo. Como seglares creyentes en la fe de Dios, se nos da la capacidad y responsabilidad para aceptar el Evangelio en la fe y proclamarlo de palabra y de hecho. Somos profetas cuando no solamente anunciamos o llevamos la buena noticia, sino que nosotros en nuestra vida somos ejemplo y damos ejemplo con nuestra propia actitud. Damos ejemplo de vida cristiana. El profeta no solamente se encarga de profetizar a Cristo, sino de mostrarlo con sus propias acciones, en su propia vida. El ser miembro de la Legión de María ayuda a mejorar nuestro conocimiento de la fe y en saber cómo ha de vivirse. Ayuda también mediante una fuerte motivación y por su propia experiencia a hablar de religión
a los extraños. El legionario de María siempre está pendiente de hablar no solamente de la legión, sino hablar de la fe, hablar de Cristo, hablar de las bondades de la iglesia y hablar de lo bueno que hace el Señor en nuestras vidas. Compartimos la misión del reino de Cristo, rechazando en nosotros el reino del pecado y dedicándonos al servicio de nuestros semejantes, como dijo Cristo, que había venido para servir y no ser servido. Ese es el reinado, servir y no ser servido, rechazando el pecado. Nosotros tenemos que rechazar el pecado, toda situación, todo pensamiento, toda acción pecaminosa. Tenemos que rechazarlo. Tenemos que pedirle al Señor que nos regale su gracia todos los días, para con su gracia nosotros poder luchar contra el pecado. Y pedir también la asistencia de la Virgen María, que nos ayude, que nos ampare y que nos proteja contra las acechanzas del maligno. Y lo encontramos en el Padre Nuestro, ¿Sí? cuando decimos que no caigamos en la tentación. En la tentación, exactamente. ¿Verdad? Y bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí el tema. Y si nos regala la oración para despedirnos. Claro que sí. Ok, listo. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te damos gracias porque nos has permitido realizar este programa, a pesar de los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Tú sabrás, Señor, cómo nos ayudas y permites que nosotros podamos llegar a los demás. Gracias, Señor, por tomarnos como un instrumento tuyo. Queremos ser instrumentos de salvación y no queremos ser obstáculos para que los demás crezcan en su camino y en su caminar hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas orientando y que tu gracia se derrame abundantemente sobre nosotros y sobre todos los cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu gracia a ser mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores hijos tuyos y mejores hijos de la Santísima Virgen María. A ella acudimos y pedimos su intercesión, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y santa noche para todos. Feliz noche para todos y no se olviden compartir estos programas. Bueno, los esperamos en el próximo episodio de la Legión de María. No sabemos todavía qué tema tendremos. No sabemos qué temas tenemos, pero vamos a tener un buen tema. Ok, listo. Bueno, feliz Como noche. todos. Hasta luego. Bueno, pues adiós.